Los secretos que acechan en las aguas de Alaska nos están arrastrando a un vórtice de intriga, desde el misterioso Triángulo de Alaska hasta misteriosos ovnis. He aquí 12 enigmas que se esconden tras los ovnis submarinos avistados cerca de la costa de Alaska. Número 12. Navegando por los misterios del misterioso Triángulo de Alaska. Imagínese esto. Escondida en el escarpado abrazo de Alaska, se encuentra una zona que ha sido un enigma envuelto en un misterio, desafiando la explicación y cautivando las mentes de expertos y entusiastas por igual. Hablamos del Triángulo de Alaska, que extiende sus misteriosos brazos desde Juneau y Yakut, en el sureste, hasta Anchorage, en el centro, y hasta Barrow, a lo largo de la costa septentrional. Esta vasta extensión, con sus densos bosques, imponentes montañas y formidables glaciares, es un hervidero de fenómenos inexplicables. Imagínatelo como el patio de recreo de la naturaleza, donde lo ordinario y lo misterioso se ensarzan en una danza cósmica. Y adivina qué está llamando la atención últimamente. Avistamientos submarinos de ovnis cerca de la costa de Alaska. Una oleada de avistamientos que tiene a todos rascándose la cabeza. El Triángulo de Alaska no es solo un rompecabezas geográfico. Es un camino entretejido con leyendas nativas y folclore. Imagínese a las culturas indígenas transmitiendo historias de elementos sobrenaturales, fuerzas misteriosas y criaturas que llaman hogar a estas tierras. Es como si el mismo aire llevara susurros de secretos guardados durante mucho tiempo por el Triángulo. Ahora pasemos las páginas de la historia. Esta región plagada de leyendas nativas también ha sido testigo de más de 20.000 desapariciones desde los años 70. Es como una novela de misterio cósmico, y los casos de alto perfil, como la desaparición del líder de la mayoría de la cámara Hale Boggs en 1972, solo añaden más capas a la intriga. Un avión que desaparece sin dejar rastro, llevándose otras 6 almas en el viaje. El Triángulo de Alaska, acogiendo su desconcertante trama, trazando extraños paralelismos con el infame Triángulo de las Bermudas. Así que, mientras nos aventuramos en el corazón del salvaje abrazo de Alaska, las preguntas salen a la superficie. ¿Qué pasa con estos avistamientos submarinos de ovnis? ¿Y qué verdades se ocultan en las profundidades de este misterioso triángulo? No se trata solo de geografía. Es un viaje a lo desconocido, una búsqueda para desentrañar los enigmas que se han grabado en el tejido mismo de la indómita naturaleza de Alaska. Bienvenido a la aventura. Naveguemos juntos por los misterios del Triángulo de Alaska. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 11. Adentrándonos en los secretos del Triángulo de Alaska. Se esconde una zona que trasciende su mera fascinación geográfica, en el corazón de la impresionante naturaleza salvaje de Alaska. El Triángulo de Alaska, famoso por sus impresionantes paisajes y su belleza indómita, esconde una panoplia de misterios que van mucho más allá de su pintoresco exterior. Aventúrese en este misterioso reino y encontrará algo más que majestuosas montañas y extensos glaciares. El Triángulo de Alaska ha adquirido notoriedad por una plétora de fenómenos inexplicables. Los informes de abducciones alienígenas perduran en el aire como susurros entre los pinos. Visitantes y lugareños por igual cuentan historias cautivadoras de personas que han experimentado sucesos que desafían toda explicación racional, y cada historia añade una capa de intriga a la mística de la región. Pero los misterios no acaban ahí. El Triángulo de Alaska es un hervidero de entusiastas del legendario Bigfoot, que comparten con entusiasmo sus encuentros con grandes y peludas criaturas humanoides que deambulan por la vasta naturaleza. Desde los lugareños hasta los visitantes más curiosos, las historias se entrelazan para crear un relato cautivador que aporta una capa adicional de asombro a esta zona, ya de por sí desconcertante. Sin embargo, entre los rumores de encuentros extraterrestres y del legendario Bigfoot, hay un misterio que destaca como el más desconcertante: las numerosas desapariciones de aviones que se han producido en el Triángulo. Los cielos de esta remota extensión han sido testigos de la desaparición de aviones sin dejar rastro, dejando tras de sí un reguero de especulaciones e intrigas. Abundan las teorías, que van de lo plausible a lo sobrenatural. Algunos atribuyen estas desapariciones a las duras e impredecibles condiciones meteorológicas, mientras que otros apuntan a la desorientación de los pilotos en la inmensidad de la naturaleza salvaje de Alaska. Sin embargo,
Algunos se adentran en las explicaciones más misteriosas, sugiriendo que algo más allá de nuestra comprensión puede estar en juego. Al navegar por las historias y leyendas que rodean al Triángulo de Alaska, uno no puede evitar preguntarse, ¿es una mera convergencia de fenómenos naturales? ¿O esconde secretos que trascienden nuestra comprensión del mundo? El atractivo de lo desconocido invita a los intrépidos exploradores a desentrañar el enigma del Triángulo de Alaska. Se trata de un viaje a un reino en el que realidad y misterio se entrecruzan, dejándole cautivado por las inexplicables maravillas que se esconden más allá del atractivo geográfico de esta remota extensión alasqueña. Número 10. Los secretos ocultos del misterioso Golfo de Alaska. En la gran trama del misterio del Triángulo de Alaska, un aspecto que a menudo se pasa por alto es la profunda profundidad del Golfo de Alaska. Este tramo del Océano Pacífico se sumerge a gran profundidad, alcanzando asombrosas profundidades que superan los 8.000 metros, asegurando su posición como una de las aguas más profundas de la Tierra. No es solo una parte del océano, es un abismo acuático, inexplorado y misterioso, que plantea un reto que despierta la curiosidad de investigadores y exploradores por igual. Imagínese estas vastas e inexploradas zonas que se sumergen en la oscuridad, donde el fondo del océano sigue siendo un secreto guardián de lo desconocido. Es un reto que atrae a los espíritus aventureros a sondear lo que hay bajo la superficie. Los misterios del Triángulo de Alaska van más allá del terreno escarpado y los espesos bosques. Se filtran en las profundidades del Golfo de Alaska, donde las aguas albergan secretos que desafían nuestra comprensión. Mientras investigadores y exploradores se enfrentan a la abrumadora tarea de navegar por estas aguas inexploradas, las especulaciones se disparan. ¿Podrían estar acechando en las sombras especies desconocidas, criaturas aún por descubrir por los entrometidos ojos de la humanidad? La profundidad de este abismo acuático sugiere que el Golfo podría ser un santuario para formas de vida que permanecen ocultas a nuestra mirada, lo que añade un aire de emoción a la exploración en curso. Pero eso no es todo. La idea de reliquias hundidas perdidas para el mundo de arriba alimenta aún más la imaginación. Artefactos antiguos, naufragios y vestigios de una era pasada podrían estar descansando en el fondo del océano, a la espera de contar historias de su pasado. El Golfo de Alaska, con sus misteriosas profundidades, se convierte en una cápsula del tiempo que los investigadores sueñan con abrir, ofreciendo una visión de la historia que yace bajo las olas. Y luego está la noción más fantástica: bases submarinas para actividades extraterrestres. Las profundidades inexploradas del Golfo ofrecen un lienzo para que las mentes especulativas pinten escenarios extraterrestres. ¿Podría haber instalaciones ocultas bajo las olas donde seres de otro mundo dirigen sus asuntos, lejos de las miradas indiscretas de la humanidad? Puede sonar a ciencia ficción, pero el misterio del Triángulo de Alaska nos invita a contemplar estas intrigantes posibilidades. La profundidad y la inaccesibilidad de estas aguas añaden una intrigante dimensión al rompecabezas que es el Triángulo de Alaska. Número 9. Explorando la ciencia detrás de los intrigantes avistamientos de Alaska. En el ámbito de los avistamientos de ovnis sobre los vastos paisajes de Alaska, los científicos profundizan en el misterio, ofreciendo perspectivas que van más allá de lo extraterrestre. Apuntan a diversos factores psicológicos y ambientales que podrían explicar estos intrigantes avistamientos, añadiendo una capa de escrutinio científico al rompecabezas. Desentrañemos el lado científico de la historia, explorando el escepticismo y la curiosidad que rodean al peculiar entorno de Alaska y su conexión con los avistamientos de ovnis de los que se tiene noticia. Para empezar, los científicos sugieren que las ilusiones ópticas, los fenómenos atmosféricos y la identificación errónea de objetos fabricados por el hombre podrían ser factores clave en los avistamientos de ovnis registrados en la región. Imagínese esto: el vasto cielo de Alaska, con sus cambiantes patrones meteorológicos y condiciones atmosféricas, puede crear distorsiones visuales que engañen al ojo humano. Lo que parece ser un misterioso objeto volador podría ser en realidad el resultado de estas ilusiones ópticas, alimentadas por las características únicas de los cielos de Alaska. Además, lo accidentado del terreno y la inmensidad de los espacios naturales pueden contribuir a que se produzcan identificaciones erróneas. Los objetos fabricados por el hombre, tal vez aeronaves o tecnologías experimentales,
pueden ser malinterpretados como entidades de otro mundo. En la vasta extensión de Alaska, el método científico, anclado en datos observables, comprobables y repetibles, lleva a los científicos a cuestionar la validez de las afirmaciones sobre ovnis, fomentando una investigación exhaustiva de los posibles factores en juego. Este escepticismo no es un rechazo de los avistamientos, sino más bien una búsqueda de la comprensión. Basándose en principios científicos, los científicos tratan de desentrañar los misterios mediante un examen minucioso de las pruebas observables. ¿Se trata realmente de un encuentro extraterrestre o podría haber explicaciones terrestres para los fenómenos observados? El método científico, piedra angular de la investigación, exige un examen riguroso antes de sacar conclusiones. Al ponderar la posibilidad de avistamientos de ovnis en Alaska, el entorno característico de la región emerge como protagonista central de la narración. Los científicos están intrigados, y el escepticismo inherente a su enfoque incita a examinar más de cerca la interacción entre el medio ambiente y los fenómenos ovni de los que se informa. En el centro de esta exploración científica, el peculiar medio ambiente de Alaska se erige a la vez en testigo y partícipe del misterio que se desvela. Número 8. Los cielos místicos de Alaska. Alaska esconde muchos misterios, sobre todo en lo que se refiere a los avistamientos de ovnis. La clave para entender este enigma radica en la interacción única de las características geográficas de Alaska, donde la danza magnética de la Tierra, la danza de la luz y el teatro montañoso del clima pintan un lienzo de intriga a través del cielo de Alaska. La mayor sensibilidad de Alaska a las variaciones del campo magnético se debe a su proximidad al polo magnético de la Tierra. Situado en una delicada danza con las fuerzas magnéticas, el estado se convierte en un escenario donde las variaciones del flujo magnético cobran protagonismo. Incluso el discreto equipo sismológico, que forma parte del conjunto transportable, se une al vals cósmico, captando estas variaciones del campo magnético con notable precisión. Cuando la armonía cósmica alcanza su punto álgido durante las tormentas geomagnéticas y otros fenómenos celestes, las anomalías magnéticas se vuelven especialmente pronunciadas, pudiendo llegar a proyectar un matiz de otro mundo sobre el cielo de Alaska. Pero, ¿qué relación guarda este ballet magnético con los avistamientos de ovnis? Pues bien, estas anomalías magnéticas podrían jugar malas pasadas al entorno y a los propios equipos diseñados para observarlo. Imaginemos esto. A medida que las fuerzas magnéticas tejen sus hilos invisibles a través de la atmósfera de Alaska, los instrumentos sismológicos diseñados originalmente para detectar temblores terrestres captan inadvertidamente estas vibraciones cósmicas. En medio de tales danzas magnéticas, los avistamientos de ovnis pueden ser malinterpretados o influenciados, dando lugar a informes que despiertan la imaginación y la curiosidad de quienes contemplan el espectáculo celeste. Si profundizamos en el libro de jugadas atmosférico de Alaska, nos encontramos con una historia de latitud, continentalidad y elevación. La elevada latitud da paso a una dramática danza de radiación solar, en la que el invierno se aferra a un calor limitado y el verano se deleita con abundante luz. Las majestuosas cadenas montañosas, como guardianes silenciosos, se erigen en barreras contra la humedad del Océano Pacífico, dando forma a patrones climáticos únicos que se extienden por todo el estado. Imagínese este escenario dinámico, un lienzo donde los cambios de luz y tiempo crean una sinfonía de condiciones atmosféricas, hechizando la visibilidad y la percepción de cualquier suceso aéreo inexplicable. Así que, mientras desentrañamos los secretos que se esconden tras los avistamientos de ovnis en Alaska, viajemos a los cielos místicos, donde el pulso magnético de la Tierra se une a la danza de la luz y el clima. El teatro celestial de Alaska se despliega, tejiendo un tapiz de misterio que nos invita a cuestionar, explorar y abrazar la belleza de lo desconocido. Número 7. Misterioso paisaje de Alaska. Encontramos una huella geológica tan diversa y compleja como las historias susurradas entre los pinos. Aventurándose en el corazón de Alaska, estudios recientes han pelado las capas del accidentado terreno del estado, desvelando una rica gama de propiedades magnéticas que pintan un vívido retrato de su carácter geológico. Imagínese esto. Un paisaje en el que cada rincón posee su huella magnética, una firma única grabada en la tierra.
¿Cómo pueden influir estos matices magnéticos en la aparición de fenómenos inusuales? Bien, desglosémoslo. Las zonas con características magnéticas distintivas podrían ejercer una sutil influencia sobre el comportamiento de los objetos aéreos o de los propios instrumentos diseñados para buscarlos. Imaginemos una danza magnética que añade un giro inesperado a la observación de los cielos, dando lugar a avistamientos que desafían la norma o despiertan un mayor interés por los misterios aéreos. Pero ese no es el único acto de la gran actuación de Alaska. En los últimos 60 años, el estado ha experimentado un calentamiento acelerado, superando al resto de Estados Unidos en este tango climático. Esta tendencia al calentamiento, una pieza del gran rompecabezas que se despliega en el Ártico, tiene consecuencias para los helados reinos del hielo marino, los glaciares, el permafrost y la exuberante alfombra de vegetación. Ahora bien, el modo en que estos cambios climáticos pueden influir en las condiciones atmosféricas, lo que podría influir en la frecuencia y la naturaleza de los avistamientos de ovnis, entra en el escenario de las fluctuaciones meteorológicas, donde la oscilación decadal del Pacífico y los fenómenos de El Niño acaparan toda la atención. Estos actores atmosféricos añaden una capa más a los elementos ambientales que podrían influir en la observación de ovnis. Los caprichos de los patrones meteorológicos influidos por estos fenómenos naturales crean un telón de fondo dinámico en el que se desarrollan los misterios aéreos no identificados. La variabilidad del clima, entrelazada con respuestas no lineales y peculiaridades regionales, hace que el guión de las observaciones de ovnis cambie constantemente en los cielos de Alaska. Así que aquí estamos, rodeados por los campos magnéticos únicos, los matices atmosféricos y las maravillas geográficas de Alaska. Es un entorno en el que los hilos de los misterios de la Tierra se entretejen en una compleja trama, influyendo no solo en la aparición, sino también en la observación de avistamientos de ovnis. Número 6. Décadas de encuentros misteriosos y secretos militares. Imagine que retrocede a 1969, donde un oficial de la Marina estadounidense fue testigo de un acontecimiento extraordinario. Un objeto no identificado, brillantemente resplandeciente, emergiendo de las profundidades del océano. Imagínese la escena, un misterioso visitante surgiendo del mar, desafiando toda explicación y preparando el terreno para una serie de inexplicables encuentros aéreos. En 1986, la tripulación del vuelo 1628 de Japan Airlines se encontró en medio de un ballet de otro mundo mientras sobrevolaba Alaska. Lo que diferenció este avistamiento fue el meticuloso detalle proporcionado por la experimentada tripulación de vuelo y la posterior confirmación del suceso por el radar de tierra. Los cielos de Alaska se convirtieron en escenario de múltiples ovnis, cautivando a los testigos y dejando huella en la historia de la aviación. Sin embargo, la implicación de los militares en estos misterios cósmicos añade otra capa a la narración. Especialmente durante la tensa época de la Guerra Fría, Alaska, estratégicamente situada en las proximidades de la Unión Soviética, se convirtió en un punto caliente para las bases militares y las instalaciones de radar, que a menudo tomaron la iniciativa en el registro de estos incidentes inexplicables. Sin embargo, el secreto envolvía estos encuentros, creando un velo de silencio y reticencia a reconocer públicamente los avistamientos. Esta atmósfera clandestina alimentó la especulación, dando lugar a preguntas sobre el conocimiento de los militares de estos fenómenos no identificados y los motivos detrás del aparente encubrimiento. A medida que profundizamos en los relatos de los testigos, surge un patrón coherente. Los informes describen ovnis con una maniobrabilidad extraordinaria, aceleraciones rápidas, cambios bruscos de dirección y travesuras que desafían la gravedad. A menudo, estos misteriosos objetos emergen de las profundidades oceánicas o se sumergen en ellas, lo que apunta a la posibilidad de que existan bases o actividades submarinas. Luces brillantes y auras resplandecientes caracterizan estos avistamientos, que se desarrollan en zonas remotas o estratégicamente sensibles, añadiendo un aire de intriga al rompecabezas que se cierne sobre ellos. Los relatos de los cielos de Alaska han dado lugar a toda una serie de teorías, desde la tecnología militar experimental, que amplía los límites de nuestro conocimiento, hasta la cautivadora idea de las visitas extraterrestres. Número 5. Dan Willis y el secreto ovni
enterrado de 1969. En 1969, cuando una peculiar historia se desarrolló en la vasta extensión de las aguas de Alaska, nuestro protagonista, Dan Willis, no era un marinero cualquiera. Servía en comunicaciones navales, descodificando mensajes en la sala de códigos de la Estación de Comunicaciones Navales de San Francisco. Poco podía imaginar que un mensaje de alto secreto con el peso de un misterio extraterrestre cambiaría el curso de su vida. Imagínese esto: un día normal de trabajo para Willis, destinado en la sala de códigos con autorización de alto secreto. Cuando llegó un mensaje de un barco frente a la costa de Alaska, la tripulación informó de un extraño encuentro. Un inmenso objeto elíptico, brillante, de color naranja rojizo, de casi 20 metros de diámetro, emergiendo de las profundidades del océano. En un abrir y cerrar de ojos, salió disparado hacia el espacio, dejando boquiabiertos a los radares a una alucinante velocidad de más de 11.000 kilómetros por hora. Cuando Willis decodificó esta transmisión en código Morse, las palabras pintaron una escena que desafiaba la tecnología terrestre. Se trataba de un avistamiento ovni, una visita extraterrestre en las frías aguas de Alaska. Sin embargo, esta revelación vino con una pesada carga. La ley de espionaje de 1953. Era ilegal hacer públicos tales encuentros, un secreto obligado por la ley. Willis, dividido entre el deber legal y el impulso de compartir esta monumental revelación, se enfrentó a un dilema moral. La lucha interna le llevó a tomar una decisión crucial. En lugar de arriesgarse a ser encarcelado por hacer una copia del mensaje, Willis optó por llevar el asunto a sus superiores. El informe ascendió por las filas de la US Navy, llegando a los más altos escalafones. Un viaje extraordinario para un marino corriente. Sin embargo, el destino de este informe de alto secreto fue similar al de muchos otros. Un destino en la sombra, oculto a la vista del público. El secretismo en torno a los avistamientos de ovnis no fue un incidente aislado para Willis. Formaba parte de un patrón en el que tales informes desaparecían entre los pliegues de documentos clasificados escondidos bajo la alfombra. Imagínense el peso sobre los hombros de Willis al iniciar un ciclo que llevó un informe oficial secreto de la Marina hasta el jefe de operaciones navales, una experiencia más allá de su realidad cotidiana. Número 4. Desentrañando el rompecabezas de los recientes avistamientos de ovnis. En los últimos años, Alaska se ha convertido en un punto caliente de avistamientos de ovnis que dejan perpleja a la mente. Imagínese febrero de 2023, cuando los cielos de Alaska acogieron uno de los incidentes más notables. Un objeto de otro mundo surcando las grandes altitudes, finalmente encontrado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En un momento de gran intriga, el objeto, tras atravesar los cielos de Alaska, trazó un curioso rumbo hacia el norte, hacia el gélido abrazo del mar. Lo que hace aún más cautivadora esta historia son los detalles aparentemente paradójicos que rodean su viaje. El objeto se desplazaba a una velocidad relativamente lenta, de entre 30 a 60 kilómetros, y los pilotos que se encontraban en el lugar informaron de hechos contradictorios. Algunos hablaron de extrañas interferencias con los sensores de sus aviones, mientras que otros se rascaban la cabeza, incapaces de identificar ningún medio discernible de propulsión en el misterioso objeto. Para añadir una capa de perplejidad, este viajero cósmico parecía carecer de cualquier equipo de vigilancia, profundizando el velo de misterio que rodea su propósito y origen. Entre en el reino de la especulación, donde el concepto de bases submarinas en Alaska se entrelaza con actividades extraterrestres. Esta teoría ganó adeptos entre los entusiastas e investigadores de ovnis, alimentada por las profundidades inexploradas de las aguas de la región, incluido el enigmático mar de Bering, donde el misterioso objeto realizó su aterrizaje poco convencional. La lejanía y las duras condiciones de esta zona, unidas a su importancia geopolítica, dibujan un panorama plausible de actividades ocultas. ¿Podrían estas bases submarinas estar vigilando nuestro mundo, realizando investigaciones secretas o incluso sirviendo de refugio a seres extraterrestres? El secretismo que rodea a estos avistamientos y la falta de explicaciones concretas no hacen sino reforzar estas teorías. Los recientes avistamientos de ovnis en Alaska presentan peculiaridades, desde la ausencia de sistemas de propulsión identificables hasta la interferencia con los sensores de las aeronaves.
Estas características concuerdan con las antiguas descripciones de los ovnis, que describen una maniobrabilidad extraordinaria, una velocidad increíble y la capacidad de surcar sin problemas los cielos y los reinos submarinos. Se trata de una tecnología que supera las capacidades humanas actuales, posiblemente basada en métodos de antigravedad o propulsión que siguen estando fuera del alcance de la ciencia moderna. Número 3. La evolución de la tecnología aeroespacial y el fenómeno mundial de los ovnis. En los últimos años, se han producido notables avances en la tecnología aeroespacial, con innovaciones que han dado forma a nuestra forma de volar. Sin embargo, cuando comparamos estos avances con las capacidades de los ovnis, surge un cautivador contraste que nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades de una tecnología que está más allá de nuestro alcance actual. Tomemos, por ejemplo, el auge de los aviones de combustible cero, un faro de combustible limpio para la aviación en el horizonte. Airbus sueña con un avión comercial propulsado por hidrógeno, sin emisiones, que podría entrar en servicio en 2035. Un salto hacia un futuro más verde, sin duda. Pero cuando nos fijamos en los informes sobre ovnis, los sistemas de propulsión de estas misteriosas naves desafían toda comparación. La maniobrabilidad, la velocidad y la capacidad de atravesar entornos aéreos y submarinos apuntan a un nivel de sofisticación que va más allá de nuestras capacidades conocidas de propulsión y consumo de energía. El control de la salud estructural, una maravilla para garantizar la seguridad de las aeronaves, utiliza sensores de evaluación no destructiva para supervisar los cambios en los materiales y las estructuras. Esta innovación permite la supervisión en tiempo real y el mantenimiento predictivo, algo parecido a las capacidades de autodiagnóstico y reparación que a menudo se atribuyen a los ovnis. Sin embargo, parece que solo estamos arañando la superficie de la ciencia de los materiales en comparación con estas naves extraterrestres. A menudo se describen como construidas con materiales resistentes a condiciones extremas y con una durabilidad sin precedentes. Mientras nuestra tecnología aeroespacial evoluciona con el uso de materiales avanzados, fabricación aditiva y blockchain para mejorar la seguridad, los avistamientos de ovnis sugieren una tecnología no solo avanzada, sino que opera sobre principios que aún no han sido plenamente comprendidos por la ciencia humana. En la búsqueda de un transporte aéreo más limpio y eficiente, nuestros logros palidecen en comparación con los aparentemente avanzados sistemas de propulsión de los ovnis, que no dejan emisiones ni rastros audibles al alejarse de la tecnología. Los avistamientos de ovnis en Alaska, sobre todo los que se producen bajo las olas, pasan a formar parte de una tendencia mundial más amplia de fenómenos inexplicables. Desde el Área 51 del desierto de Nevada hasta la brecha de los Pinos en Australia, los informes sobre maniobrabilidad avanzada, altas velocidades y la capacidad de operar en diversos entornos resuenan en todos los continentes. Gobiernos de todo el mundo, incluido el Pentágono, con sus vídeos desclasificados sobre ovnis y la creación del Grupo de Trabajo sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, reconocen un interés compartido por comprender estos misteriosos avistamientos. El contexto global dibuja un panorama de un fenómeno que no se limita a una región, sino que se produce en todo el mundo. Número 2. Los misterios de los avistamientos de ovnis y el futuro de la exploración. Consideran una posibilidad segura que los avistamientos de ovnis sean pruebas de tecnología extraterrestre o avanzada. Esta misma idea desafía nuestras creencias fundamentales sobre la vida, la tecnología y la vasta extensión del universo. Es como mirarse en un espejo cósmico que refleja preguntas sobre nuestra existencia y la diversidad potencial de las formas de vida. Ahora, sumerjámonos en el reino de la tecnología avanzada que muestran estos ovnis. El tipo de tecnología que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre física, propulsión y energía. Si existen tales capacidades, ¿qué podrían enseñarnos? Podrían revolucionar nuestro enfoque de los viajes espaciales y la energía, aprovechando e incluso remodelando nuestra comprensión de la propia realidad. Es como desvelar los secretos del universo, un objeto volador no identificado cada vez. Pero aún hay más. ¿Qué hay de las intenciones y motivaciones detrás de estos fenómenos? Si estos ovnis están bajo el control de seres inteligentes, humanos o no, ¿qué los trae a la Tierra? ¿Son exploradores, observadores o algo más allá de nuestra imaginación?
Es como adentrarse en la mente de los visitantes cósmicos y tratar de descifrar el propósito de sus viajes celestes. Ahora traslademos nuestra mirada al escenario global. Con gobiernos de todo el mundo reconociendo la presencia de ovnis, surgen preguntas sobre nuestra preparación y respuesta colectivas. ¿Cómo debe reaccionar la humanidad ante la evidencia de vida extraterrestre o tecnología avanzada? ¿Qué tipo de protocolos y colaboraciones internacionales serían necesarios ante tales revelaciones cósmicas? Es como prepararse para un diálogo global que trascienda fronteras y culturas, uniéndonos ante lo desconocido. Pero no temáis, compañeros entusiastas del cosmos, porque la respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. Los recientes avances en la exploración espacial civil están allanando el camino para una nueva era de investigación de los avistamientos de ovnis. Cohetes como la nave estelar de SpaceX están alcanzando las estrellas, proporcionándonos oportunidades sin precedentes para la observación a gran altitud. Las misiones privadas, como el Amanecer Polaris de SpaceX, están empujando los límites de los vuelos espaciales humanos, ofreciendo un punto de vista único para estudiar los fenómenos aéreos vinculados a los informes de ovnis. Número 1. Misterios ovni bajo las olas. Mientras surcamos los misterios del espacio, no olvidemos las profundidades inexploradas de nuestro reino acuático. Bajo las olas, se despliega un mundo de descubrimientos que refleja los avances que hemos realizado en la exploración del espacio exterior. Imagínese la inmensidad del fondo oceánico ahora a nuestro alcance, gracias a los sumergibles de última generación, los vehículos operados por control remoto y los vehículos submarinos autónomos. Estas maravillas submarinas no son meras herramientas, son naves modernas hacia lo desconocido. Con ellas profundizamos y exploramos con un detalle sin precedentes. Pero ¿por qué importa esto en el contexto de los ovnis? O, lo que es más intrigante, usos, objetos sumergidos no identificados? Pues resulta que estas avanzadas tecnologías de exploración submarina son la clave para desvelar los misterios que se ocultan bajo las olas. Imagínese esto: herramientas de exploración submarina mejoradas, aventurándose en zonas que antes se creían inaccesibles. Estas herramientas son nuestras aliadas en la búsqueda para entender los informes de ovnis submarinos. Tal vez haya algo más de lo que parece en los avistamientos, como la posibilidad de que existan bases alienígenas submarinas u otros fenómenos enigmáticos al acecho en el océano. Cuanto más profundizamos, más nos acercamos a desentrañar estos misterios submarinos. Ahora, unamos los hilos de la exploración espacial y submarina. Si unimos los avances de ambos ámbitos, potenciaremos nuestra investigación OVNI. Las sofisticadas herramientas diseñadas para la observación espacial pueden ahora rastrear y analizar fenómenos aéreos con mayor precisión. Al mismo tiempo, las complejas tecnologías desarrolladas para la exploración submarina ofrecen una nueva perspectiva para investigar posibles actividades OVNI bajo el agua. Es una danza universal de herramientas y tecnologías que convergen para arrojar luz sobre los escurridizos secretos que se ciernen por encima y por debajo. Pero hay más en esta historia cósmica. La continua contaminación del espacio civil y la exploración submarina están abriendo nuevas puertas para comprender los avistamientos de ovnis. Estas maravillas tecnológicas no son solo instrumentos, son guías para descubrimientos potencialmente revolucionarios. Gracias por vernos. Hasta la próxima.